Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Estamos arrancando la segunda hora del magazine. Aquí estamos haciendo Falta en Vido, 50 programas celebrando hoy en una jornada cívica, en una jornada de la democracia, con estas elecciones primarias a nivel nacional, en esta jornada en donde hay que ir a votar, Luis, y esto es importante. Estamos transitando esta mañana, seguramente habrá otros momentos para analizar resultados. Nosotros hoy haciéndole compañía desde la radio con nuestro programa habitual, con nuestras columnas habitual y con nuestras entrevistas habituales. Y en otras de los momentos que nos toca compartir, tenemos que convocar a un amigo que es Carlos Giusti, que está llegando para hablar de un tema interesante. Sí, Cuando me dijo del miedo, Luis Moro, yo dije, pero bueno, le vamos a encontrar la vuelta, ahí toda una explicación. Carlos Giusti, digamos, es integrante, uno de los integrantes de la agrupación psicoanalítica de Santa Fe Litoral. Sí. Bueno, charlábamos ya con algunos referentes de esta agrupación. ¿Te acordás, Federico, sobre el tema de psicología y fútbol y psicología, cómo se entrelazaban? Y ahora es interesante tocar este tema, escucharlo a Carlos Giusti hablando sobre el miedo, que bueno, que es algo que tan innato a la condición humana y cómo de alguna manera nos frena en lo cotidiano, cómo combatir esta cuestión y cómo identificar estas debilidades que tienen que ver con el miedo, ¿no? Para, en definitiva, tener una mejor idea de lo que tenemos que hacer, ¿no? Carlos, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, muy gusto bien. Volver a encontrarnos por este medio. El gusto es nuestro y gracias por recibirnos esta mañana de domingo, que sabemos que está descansando, Carlos, y sabemos también que tuvo una semana movidita. Bueno, lo pudimos tener en este programa. Bueno, ¿qué reflexiones, Carlos, se le ocurren para empezar a reflexionar sobre este tema? Bueno, tal como ustedes lo plantean, es un tema, podríamos decir, amplio. Sí, sí. Y convendría a lo mejor circunscribirlo a algunas cuestiones más específicas. Ustedes decían algo así como, cuando recién hacían la presentación, cómo nos frena, creo que dijeron. Sí, sí. Bueno, en ese sentido, creo que una de las formas que adquiere lo que podría llamarse miedo en general, es justamente lo que puede ser la inhibición. La inhibición, desde Freud, es una de las maneras en que alguien, el sujeto, decimos en psicoanálisis, puede permanecer sin poder activar una respuesta, una acción, ante determinadas situaciones. Es un miedo que no tiene a lo mejor una forma precisa, pero a veces adquiere alguna representación que no es consciente para cada uno. Por eso lo opuesto, podríamos decir así, de la inhibición y del miedo, lo que llamamos así popularmente o extendidamente, es la posibilidad de establecer una acción o, más precisamente, un acto. Es decir, allí donde hay una cierta amenaza y hay una cierta incertidumbre, hay un riesgo, poder producir un acto es lo contrario al miedo, al temor, a lo que nos frena. Claro. Eso no tiene una única forma ni es siempre igual para todas las personas. Pero bueno, me parece que es una manera de empezar a plantear el tema en lo que hace a la mirada o a la posición que el psicoanálisis, que de donde nos situamos nosotros, quienes practicamos justamente el psicoanálisis en la clínica, Claro. Consideramos también teóricamente. Sí, sí. ¿Qué hace que alguien pueda avanzar ante una determinada situación o quedar detenido? Y eso no tiene una única causa. Dependerá, por supuesto, de que sean situaciones más determinantes, más difíciles. Quizás, bueno, ustedes mencionaban también que estamos en una jornada de elecciones, o previas a lo que podrán ser elegir a alguien para la máxima función del Estado nuestro. No deja de ser para cada uno una decisión que nos implica, en este caso, como ciudadanos.
bueno, hay quienes pueden decir que es lo mismo votar a uno que a otro. En cambio, creo que de lo que se pone en juego, aquí es también el acto responsable en lo social. Pero eso lo podemos llevar a cualquiera de las situaciones cotidianas, de las situaciones de relaciones entre las personas en cualquier ámbito. Pero bueno, creo que como estamos en este momento clave de nuestro tiempo social, político, vale la pena también situarnos en este momento, ¿no? Claro, claro. Realizar un acto responsable, Sí, sí, sí. lo que para cada uno significa su elección. Carlos, usted hablaba recién del contrario, por así decirlo, del miedo, que es el acto, ¿no? Y uno podría vincular al acto a la libertad, ¿no? Uno realiza un acto porque se siente libre, con capacidad de hacerlo, despojado de estas incertidumbres vinculadas, por ejemplo, a las emociones que tienen que ver con el miedo, con fobias o con otras situaciones, ¿no? Y es interesante escuchar su reflexión respecto a esto que también tiene que ver con una educación cotidiana del miedo que nos hace perder la libertad, ¿no? Y cómo identificar todo eso, la importancia de identificarlo. Sí, que creo que no somos tan libres como creemos ni como quisiéramos, podríamos decir, ¿no? ¿En qué sentido? En que hay una cantidad de situaciones, de redes sociales, de intereses, de poderes que nos sujetan y nos hacen menos libres de lo que creemos, desde comprar determinado producto a poder avanzar en nuestros intereses como quisiéramos, porque estamos limitados por un sistema que nos excede no solo individualmente, sino socialmente, políticamente, etcétera. Pero además no somos todos... A nivel religiones también, ¿no? También religión, prejuicios, cultura, todo eso que forma parte de la historia subjetiva de cada uno también, ¿no? Claro. Social y subjetiva. Pero además somos sujetados, por eso somos sujetos, por algo que nos trasciende la voluntad, la intención, lo consciente, que es aquello que desde el psicoanálisis, desde Freud mismo, bueno, fue el gran descubrimiento, podríamos decir, que modifica la concepción del ser humano, que es el inconsciente. No somos todos lo libres que quisiéramos, no somos... Freud tiene una expresión muy interesante que dice, no somos amos de nuestra propia casa. ¿Qué quiere decir? Que estamos sujetados por determinaciones inconscientes que forman parte de nuestro psiquismo y también sociales, culturales, etcétera. Ahora, creo que poder reconocer esto nos permite avanzar en un terreno, en ciertos márgenes de ese terreno, en el que se trata así de ganar esa libertad de la que hablabas. Una libertad que hay que ganarla a costa de romper, podríamos decir así, ciertas dependencias o cierta alienación a los mandatos, a los prejuicios, alienación a siempre algún otro que no son solo las personas que nos rodean, ¿no? Claro. Son formas culturales, formas que tenemos interiorizadas, y bueno, creo que eso es lo que nos permite también realizar un poco más libremente esos actos de los que hablábamos. Claro, claro, y sentirnos más felices, porque si uno piensa que todas las decisiones van a estar gobernadas por el miedo, y pongamos nombre y apellido a esto, por ejemplo, con situaciones que se dan en la vida cotidiana. Por ejemplo, que no salgan los chicos a la calle por... les puede pasar algo, ¿no? Ahí ya está gobernando el miedo, es una situación concreta. Que no vayan a tal escuela. Hablamos de chicos, pero podemos hablar de adolescentes, de adultos. Ejemplos concretos. ¿Cómo hacer, digamos, digamos, en la vida, si permanentemente nos están gobernando los miedos, es complejo, ¿no? El tránsito, este tránsito por la vida que es tan efímero y bueno, pensando permanentemente en estos condicionamientos. El tema es cómo nos liberamos de esos condicionamientos. Sí, yo creo que hay salidas, si podemos decir así,
que son singulares, son personales, son las que cada uno puede ir encontrando, a veces no solo, a veces con otros, y también con otros me refiero contexto familiar, hablando de chicos, adolescentes, que bueno, ahí tendrá una función esencial la familia, Sí, sí. el orden que se puede encontrar justamente en lo social, que sea protector, pero no deja de ser un orden simbólico siempre, que ponga cierto límite, cierto coto a ese desborde, o si no es el desborde, justamente a la imposibilidad a la inhibición, como lo nombrábamos antes. Claro. Pero creo que también allí se trata de poder reconocer que hay ¿cómo podemos decir? Que hay algo que no es educable, que no es solamente, por lo que decías, que tiene que ver con lo cotidiano, pero que no depende solamente de las condiciones externas, sino de cómo esto está interiorizado en una persona, en los padres, y cómo sí, esto va siendo transmitido a las nuevas generaciones. Pero hay quizá un costado de esto que hace a lo específicamente más, vos nombrabas en algún momento las fobias. Sí, sí. La fobia es donde más queda más en evidencia que no se trata solo de razones, de argumentos, de motivos racionales, porque la fobia justamente nombra lo que es un miedo excesivo, un miedo invasivo, Claro. a algo que para otro no tiene esa categoría, no tiene esa preponderancia. De las más múltiples formas, fobias a determinados animales inofensivos, fobias a algo que puede suceder pero que no tiene una amenaza concreta para que eso suceda. Bueno, eso que se llama fobia fue tempranamente trabajado por Freud y justamente aparece en los niños como una manera, casi podríamos decir normal entre comillas, el miedo a la oscuridad, el miedo a estar solo, el miedo a figuras fantasiosas, fantasmáticas, imaginarias. Entonces eso da cuenta justamente de lo que es como un llamado a que haya un cierto ordenamiento, a que cada sujeto, y si esto lo extendemos a lo social, Claro. pueda haber un orden, un marco que al sujeto le permita reconocer que hay alguna protección en algún lugar. Para un niño serán fundamentalmente los padres, para los ciudadanos será cierto resguardo en esto que se hace tan difícil de convivir cuando amenaza la inseguridad, amenaza la inseguridad a nivel de la delincuencia, la inseguridad en la vida cotidiana, en tener las necesidades cubiertas, en la vejez. Bueno, por eso hablar de miedo, volviendo un poco Sí, sí. al comienzo, es hablar de algo que no deja de ser parte de todas las personas, pero que puede tener formas muy definidas, muy específicas, desde aquello que llamamos fobia a lo que son miedos a situaciones concretas para las cuales es necesario entonces tener ciertas prevenciones, ciertas precauciones, pero es un miedo, podríamos decir que es parte de vivir en sociedad con otros. Sí, sí, Ese sí. que nos ubica. Quizás, Carlos, y esto lo decimos y lo vamos despidiendo ya por el tiempo, digamos, en otro caso, en otro momento lo volvemos a desarrollar al tema, pero digo, quizás el desafío sea que, bueno, de a poco no seamos gobernados tanto por los miedos en nuestros actos, en nuestro día a día, sino por la idea de libertad, ¿no? Tratar de correr la vara hacia el lado de la libertad
y digamos, tratando de gobernar esta cuestión de los miedos, reconocer que forman parte de nuestro ser, de nuestra subjetividad, como usted dice, Ajá. de nuestra sociedad, pero bueno, tratar de pensar en la libertad como eje, digamos, articulador de nuestra conducta diaria, porque si no va a ser medio complejo, ¿no? Gracias, Carlos. Así es. Bueno, un buen gracias domingo. por la comunicación y hasta la próxima. Lo Hasta la estamos próxima, un convocando. Muy bien. Carlos Justi, dialogando con nosotros en este... Siempre interesante, ¿eh? Por supuesto que sí, y es un tema que la verdad te deja pensando, no es fácil, no es fácil. Bueno, es un desafío. Hay que buscar el equilibrio, eso es un desafío, tal cual. Seguimos con más Falta en Vivo.